¿Sabías que la Pascua es mucho más que huevos de chocolate y tradiciones familiares? Detrás de esta celebración hay una historia poderosa que ha sido contada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. ¿Qué relación tiene con el Éxodo? ¿Cómo Jesús la transformó en el mayor símbolo de la fe cristiana? Y lo más importante, ¿estamos celebrando la Pascua como realmente deberíamos? Si alguna vez te has preguntado qué hay de cierto en todo esto, este video revelará la verdad que pocos conocen. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a desentrañar los secretos históricos y espirituales de la Pascua, separando la fe de las tradiciones añadidas con el tiempo. ¿Es una celebración puramente cristiana o tiene raíces mucho más antiguas? La respuesta puede cambiar la forma en que ves esta fecha para siempre. La Pascua es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. Pero ¿acaso la manera en que la conocemos hoy en día es realmente fiel a su origen? ¿Tienen todos los elementos de esta festividad una base bíblica o algunas tradiciones fueron añadidas con el tiempo? Aún más importante, ¿cuál era el significado original de la Pascua y cómo ha evolucionado desde el Antiguo Testamento hasta la resurrección de Cristo? Si alguna vez te has preguntado sobre esto, prepárate, porque hoy vamos a revelar verdades sorprendentes que podrían cambiar tu visión sobre esta celebración para siempre. La historia de la Pascua es mucho más profunda de lo que la mayoría de las personas imagina. Desde la liberación del pueblo hebreo en Egipto hasta la última cena de Jesús, cada detalle encierra un significado poderoso. Sin embargo, con el paso de los siglos, se han añadido nuevas interpretaciones y costumbres que han alejado esta festividad de sus raíces bíblicas. En este vídeo exploraremos la conexión entre el Éxodo, la crucifixión y la resurrección, revelando qué se ha mantenido, qué se ha cambiado y qué significa esto para los cristianos de hoy. Quédate conmigo hasta el final y descubre la verdad oculta sobre la Pascua. Para comprender verdaderamente la Pascua, debemos remontarnos miles de años atrás, hasta uno de los momentos más dramáticos de la historia bíblica: el Éxodo. Los hebreos llevaban siglos esclavizados en Egipto, sufriendo bajo el dominio del faraón. Dios, en su misericordia, levantó a Moisés para liberarlos, pero el corazón del rey egipcio estaba endurecido. Entonces llegó la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. No obstante, Dios ofreció un medio de salvación para aquellos que siguieran su instrucción. Aquella noche crucial, cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Este acto serviría como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo sobre aquellas casas, librando así a los primogénitos de Israel. Así surgió el nombre Pascua, Pesaj en hebreo, que significa paso o pasar de largo. Desde aquel momento, Dios ordenó que esta celebración fuera recordada anualmente como un memorial de la liberación de Egipto. Pero la Pascua no era solo un evento histórico, tenía un significado profético profundo. El Cordero sin defecto señalaba un sacrificio mucho mayor que ocurriría siglos después. Dios estaba estableciendo un patrón que se cumpliría perfectamente en la figura de Cristo. Cada detalle de la Pascua judía, la sangre derramada, la liberación, la nueva travesía hacia la tierra prometida, era un anticipo del plan divino de redención. La celebración original de la Pascua incluía la cena del Cordero, hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud, y panes sin levadura que representaban la prisa con la que el pueblo salió de Egipto. Era un momento de profunda reflexión y gratitud a Dios por su liberación.
Con el tiempo, este evento se convirtió en el centro de la identidad del pueblo judío, marcando su alianza con Dios y recordándoles su dependencia de Él. Sin embargo, lo que pocos perciben es que esta celebración no se limitaba al pasado. Apuntaba hacia un futuro glorioso, en el que otro cordero sería sacrificado, trayendo una liberación mucho mayor, no solo de un imperio terrenal, sino del pecado y la muerte. Pero, ¿cómo se estableció la conexión entre la Pascua y Jesús? En el próximo capítulo veremos cómo la última cena redefinió para siempre este evento sagrado. Pasaron siglos desde la primera Pascua celebrada en Egipto, y esta tradición fue preservada por el pueblo judío a lo largo de las generaciones. Cuando Jesús vino al mundo, Él mismo celebró la Pascua, pero de una manera que cambiaría su significado para siempre. La noche anterior a su crucifixión, durante la última cena, Cristo reunió a sus discípulos para celebrar la festividad judía, pero hizo algo inesperado. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Luego tomó la copa de vino y declaró: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». Lucas 22:20. Estas palabras no eran meramente simbólicas, sino que representaban una transformación radical. La Pascua siempre había implicado el sacrificio de un cordero sin defecto para la salvación del pueblo, pero ahora Jesús estaba declarando que Él era el verdadero Cordero Pascual. Su cuerpo sería entregado y su sangre derramada para traer la liberación definitiva, no solo de las cadenas físicas de la esclavitud, sino del poder del pecado y la muerte. Este nuevo significado de la Pascua se confirmó en la crucifixión. En el mismo momento en que los judíos estaban sacrificando sus corderos pascuales en el templo, Cristo estaba siendo clavado en la cruz. Fue ejecutado en la misma fecha en la que durante siglos el pueblo había recordado la liberación de Egipto. Pero ahora, la liberación no era solo para una nación, sino para toda la humanidad. Al tercer día, la resurrección de Cristo marcó la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La conexión entre el Éxodo y la obra de Jesús se completó. Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, ahora ofrecía la liberación del pecado a todos los que creyeran en su Hijo. No era una coincidencia, sino un plan divino cuidadosamente diseñado. Con el tiempo, los primeros cristianos comenzaron a celebrar la Pascua, ya no como un evento judío, sino como la conmemoración de la resurrección de Cristo. El nombre Pascua, Pesaj, permaneció, pero su enfoque se transformó por completo. La cena pascual se convirtió en la Santa Cena, un memorial de la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Este cambio redefinió la fe cristiana, pero la historia no termina aquí. Con el crecimiento del cristianismo y su expansión por el mundo, nuevas influencias comenzaron a modificar la forma en que se celebraba la Pascua. Lo que antes era una conmemoración profundamente arraigada en las Escrituras empezó a incluir elementos culturales que con el tiempo fueron alejando la festividad de su significado original. En el próximo capítulo exploraremos cómo ocurrieron estos cambios y cómo la Pascua adquirió características que muchos cristianos ni siquiera imaginan. Con la resurrección de Cristo, la Pascua se convirtió en el evento central de la fe cristiana. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió por el mundo, diferentes culturas comenzaron a influir en la manera en que se celebraba esta festividad. Lo que originalmente era un memorial de la liberación y del sacrificio del Cordero de Dios, empezó a incorporar nuevos elementos, muchos de los cuales no tenían ninguna relación con el significado original de la Pascua.
Uno de los cambios más significativos tuvo lugar en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando los líderes de la Iglesia decidieron separar oficialmente la celebración de la Pascua cristiana de la Pascua judía. Hasta entonces, muchos cristianos seguían observando la fecha según el calendario hebreo, pero el emperador Constantino y los obispos del concilio establecieron que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Esto se hizo para unificar la fecha entre las iglesias, pero también marcó un distanciamiento de las raíces judías de la festividad. Además de este cambio en el calendario, la Pascua comenzó a absorber costumbres de otras culturas. En varias sociedades europeas existían celebraciones paganas relacionadas con la llegada de la primavera, muchas de ellas con símbolos de fertilidad, como huevos y conejos. Con el tiempo, estos elementos fueron incorporándose a la tradición pascual, especialmente en las regiones que habían sido cristianizadas. El conejo de Pascua y los huevos decorados no tienen ninguna conexión con el significado bíblico de la resurrección de Cristo, pero se han extendido ampliamente en Occidente. Otro factor que contribuyó a esta transformación fue la comercialización de la Pascua. El siglo XX trajo consigo un crecimiento masivo de la industria del chocolate, y con ello, los huevos de chocolate se convirtieron en un símbolo popular de esta fecha. Este fenómeno reforzó la desconexión entre la Pascua original y la forma en que comenzó a celebrarse en muchas partes del mundo. Hoy en día, para muchas personas, la Pascua está más asociada con regalos, huevos y conejos que con el sacrificio y la resurrección de Cristo. Pero, ¿significa esto que los cristianos deben rechazar completamente estas tradiciones? El problema no está necesariamente en la existencia de estos costumbres, sino en el riesgo de que oscurezcan el verdadero propósito de la Pascua. Muchos cristianos ni siquiera conocen las profundas conexiones entre el Éxodo, la última cena y la resurrección de Jesús. Cuando se pierde la esencia de la celebración, su mensaje transformador también se debilita. Entonces, ¿cómo pueden los cristianos recuperar el verdadero significado de la Pascua y vivirla de manera más fiel a las Escrituras? En el próximo capítulo reflexionaremos sobre lo que realmente significa celebrar esta fecha y cómo puede ser una oportunidad de renovación espiritual y de una conexión más profunda con Dios. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que la Pascua es mucho más que conejos, huevos de chocolate o incluso una simple tradición religiosa. En el centro de esta celebración está la resurrección de Jesucristo, el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo pueden los cristianos vivir esta fecha de manera significativa en la actualidad? Primero, es fundamental recordar que la Pascua no es solo un festivo, sino una celebración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Así como el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud en Egipto, Cristo vino para liberarnos de la esclavitud espiritual. Su sacrificio fue definitivo, ofreciendo redención a todos los que creen en Él. Esto significa que la Pascua debe ser un momento de gratitud, reflexión y renovación espiritual. Otro punto importante es la forma en que celebramos esta fecha. Para muchos cristianos, la Santa Cena se ha convertido en el sustituto de la antigua Pascua judía. Al participar del pan y el vino, recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, reafirmando nuestra alianza con Él. Más que un simple ritual, este acto debe llevarnos a una relación más profunda con Dios. Por último, la Pascua debe ser una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. En un mundo donde muchas personas solo conocen la versión comercial de esta fecha,
Los cristianos tienen la responsabilidad de dar testimonio del verdadero significado de la resurrección. Al fin y al cabo, la mayor victoria que podemos celebrar es la vida eterna que recibimos por medio de Cristo. Ahora que conoces la verdad sobre la Pascua, ¿cómo piensas celebrarla a partir de ahora? En el próximo capítulo concluiremos con una reflexión final y una invitación a la acción. La Pascua no es solo una tradición, sino un recordatorio poderoso del plan de Dios para la redención de la humanidad. Desde la liberación de Egipto hasta la resurrección de Cristo, esta celebración encierra un significado profundo que va mucho más allá de las prácticas modernas. Como cristianos, estamos llamados a recuperar esta verdad y vivirla con entendimiento y fe. Ahora que conoces la verdadera historia de la Pascua, ¿qué significa esto para tu vida? ¿Cómo puedes honrar este sacrificio de una manera más significativa? Que esta sea una oportunidad para acercarte aún más a Dios y compartir esta verdad con el mundo.